Pero la pregunta es buena. Esta es, María Consuelo, ¿es lo mismo Rusia en este momento que Estados Unidos? Pues por supuesto que no, porque el invasor en Ucrania es Rusia y adicionalmente la defensa de la democracia y de la población civil se está haciendo en cabeza de Estados Unidos. Entonces no, en este momento no se puede equiparar cuando la guerra, la invasión, porque no es una guerra, la invasión en Ucrania ha tenido tantas consecuencias, no solamente para Europa, sino para el mundo entero. Pero yo sí me pregunto si en Estados Unidos están poniendo atención a esas declaraciones del presidente, porque me preocupa mucho que se amenace esa relación bilateral estratégica que ha tenido Colombia con Estados Unidos y que adicionalmente se ha caracterizado por ser bipartidista. No les debe gustar mucho en Estados Unidos que el presidente diga hoy que es lo mismo Rusia y Estados Unidos. Ahora que Estados Unidos también ha encabezado y ha hecho invasiones ilegales, desproporcionadas, ilícitas, absurdas, también es cierto. Pero en otros momentos. Sí. Es que la comparación, no les debe gustar, es un problema de timing terrible. Hoy comparar a Estados Unidos con Rusia, por supuesto, parece un estropicio, Héctor. ¿A usted le gusta la comparación? ¿Es lo mismo Rusia que Estados Unidos? No, por supuesto, pero claro, depende del contexto en el cual se diga y de lo que se esté hablando, porque evidentemente los dos han sido países imperialistas, ¿no? Que han tratado de imponer su orden a otros estados. Estados Unidos mucho, digamos, y en ese sentido tendría razón el presidente Petro en el sentido de que Estados Unidos no propiamente tiene una gran autoridad moral para rechazar invasores, porque bueno, mire, dentro de 2 meses, yo creo, agosto, septiembre, efectivamente, va a haber un gran ruido internacional con la presencia del presidente Petro en Santiago de Chile, recordando el asesinato del presidente Salvador Allende, presidente elegido democráticamente en Chile, y que fue derrocado con la ayuda y con la autoría intelectual de los Estados Unidos. Se cumplen 50 años el próximo 11 de septiembre y se va a hacer una gran conmemoración. Claro, Héctor, usted tiene razón, hay un largo etcétera de invasiones ilegales de Estados Unidos. Pero en este momento, tal y como están las cosas, es decir, el país que invadió a Ucrania es lo mismo que Estados Unidos. ¿Igualarlos? O sea, no defienden principios diferentes. Estados Unidos por eso no defiende, depende del contexto. No por eso, pero es que estamos en el contexto de hoy, lo dijo ayer. Y en medio de la cumbre de la Unión Europea con América Latina. Es que adicionalmente es como si nosotros, con esa supuesta neutralidad que está invocando el presidente Petro, lo que estamos es, de alguna manera, dejando un silencio pero Petro poder decirle a Rusia que su comportamiento ha sido completamente invasivo, violatorio del respeto por las naciones, por la sociedad civil. Entonces, al equiparar, lo que se hace tácitamente es defender a Rusia. Pero Petro no ha sido neutral. Vuelvo a insistir en recordar algo. Cuando estuvo en la visita con Biden en abril, firmó una declaración con Biden contra la invasión de Rusia a Ucrania. La firmó, la suscribió, está en un joint statement de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, para quien lo quiera consultar. Entonces a mí me da la impresión de que habla según el escenario. Si va a Washington, allá firma. Si está en la reunión con AMLO, entonces dice otra cosa. Pero la verdad es esa. Aurelio, si eso fuera cierto, el escenario de ayer no era el más adecuado para equiparar a Rusia con Estados Unidos, en Europa. En una cumbre con Europa, ir a decirles, es lo mismo, al final sería el mensaje. O sea, toda Europa está unida en contra de Rusia en este momento. El país invadido que el país invasor. Sí, pero en un contexto histórico la afirmación no debe molestar tanto a los europeos, ¿no? Porque, digamos, a ellos tampoco les gusta que además el mundo termine simplificándose en quienes están con Estados Unidos y quienes están con Rusia. Parte de lo que ha ocurrido en Europa, y justamente una de las razones que explican la existencia de la Unión Europea, es tratar de salir de esa polarización, digamos, de los dos polos que dominaron el orden internacional en la segunda parte del siglo XX, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo creo que a los europeos la frase tampoco les molesta, dependiendo del contexto histórico. Yo en cambio pienso que les molesta mucho. El contexto de la invasión rusa a Ucrania, pero Ricardo, y con las consecuencias que eso ha tenido para Europa. Es que Héctor, a ver, Héctor, el contexto es en una cumbre América Latina con Europa,
un presidente de Colombia no estaba... va y le dice a los europeos esto. Y el contexto fue ayer, repito, en una cumbre diplomática. Si usted lo dice, no estaba... Aurelio, perdón, si me deja, gracias. Sí. Si usted lo dice, Héctor, tomando tinto en una cafetería en Chapinero, pues que los dos han invadido ilegalmente muchos países, pues sí es cierto, pero lo dijo un presidente que tiene unas maneras diplomáticas y que corresponde, por supuesto, a un tema también pero él no estaba... estrategia, señor. En esa conferencia donde dice esto, Néstor, no era un escenario institucional de la cumbre, era una reunión de partidos llamados progresistas donde estaba Fernández, que yo recuerdo, y algunos otros. En Europa. Pero en Europa, pero en un escenario distinto. A una cumbre con la Unión Europea. Pero yo creo que si ponemos un poco de cuidado, yo insisto en un punto. En abril del 2023 fue a Estados Unidos y firmó apoyo a Ucrania. Y en la reunión donde está con sus congéneres progresistas de América Latina, dice otra cosa. Yo quiero resaltar la ambigüedad en las posiciones de Petro. Y una última cosa, desde el punto de vista geopolítico, Rusia es un paisito. Rusia ni siquiera está entre las 10 economías más grandes del mundo. Usted no puede comparar a la superpotencia con Rusia. Ese es otro desfase de que pareciera que Petro estuviera viviendo todavía en la Guerra Fría. No, la Guerra Fría se acabó hace 30 años. Una cosa es la superpotencia norteamericana y otra cosa es Rusia en su aventura en Ucrania. Y Petro ha tenido posición doble, ambigua, ambivalente, de acuerdo al escenario en el que esté. En la Casa Blanca, en la oficina oval, se arrodilla y delante de Fernández y de sus amigos se vuelve muy fuerte. Esa es la lectura que yo tengo. Bueno, Aurelio, me escriben algunos oyentes. No sé si no he sido claro. Padre, usted me dice... Venga, le sirvo de notario. Vuelvo a decirlo, porque me regañan aquí algunos oyentes y me dicen que si acaso la invasión a Afganistán o Irak o Panamá o Grenada, esos países los mencioné yo, los acabo de mencionar. Claro que fueron invasiones ilegales. Claro que lo son. Que ha tenido actitudes imperialistas, las ha tenido, eso no hay duda. El golpe a Pinochet, 100.000 episodios de las guerras hechas con intereses privados, por supuesto con el argumento de que son para defender unos valores. Lo tengo perfectamente claro, no quiero defender eso. Lo que estoy diciendo es la frase de ayer del presidente Gustavo Petro merece un poquito más de elaboración porque estaba en Europa y la comparación en este momento entre Estados Unidos y Rusia. Rusia es hoy el país agresor, Rusia hoy es el país invasor, es el país que tiene sufriendo a millones, que ha bombardeado blancos civiles, que lleva año y medio en una guerra desmedida, injusta. Y decir que Estados Unidos y Rusia en este momento representan... Pero el contexto en el que se dijo no era exclusivamente la invasión, sino que era permítame la expresión coloquial, un carretazo general de los que se echa Petro. Y entonces pues estaba hablando un poco de pero cómo es lo que está el mundo, se ha ido armando el orden mundial. No, pero es lo que está el mundo, de eso en la no estaba guerra hablando y en la invasión. Bueno, se lo pregunto, Héctor, se lo pregunto de manera pero de diferente. eso no abstraerse de esa realidad actual. Omita que estamos en guerra con Ucrania y que el presidente lo dijo en general. ¿Usted cree que Rusia y Estados Unidos representan o defienden los mismos valores? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Es que yo creo que los Estados Unidos, a pesar de todas las dificultades y de estos hechos que hemos ya mencionado, pues ha defendido los valores democráticos del mundo occidental, y Rusia, por supuesto que no. Y nosotros deberíamos estar más del lado de los Estados Unidos que del lado de Rusia. Pero también... Eso, pues a mí me parece obvio, pero creo que es legítimo también pensar que no. Hay muchas personas en Colombia que creen que efectivamente los Estados Unidos han usado, digamos, los valores democráticos como una especie de fachada para imponer un capitalismo que favorece. Si me permite, Ricardo, la pregunta también es... Y sé de los vicepresidentes que tenían petroleras y que invadieron por el petróleo. Claro, lo tengo perfectamente claro. Lo que pasa es que cuando usted está en ese escenario, Luis Ernesto, y el presidente termina diciendo que sí, que es repudiable la invasión imperial a Ucrania, pero que entonces también habría que haber repudiado la invasión estadounidense a Irak y otras. Pues también. Pues sí, lo que pasa es que toda invasión tiene que ser denunciada. Cuando usted termina metiendo en la misma bolsa, termina relativizando. Claro. Y el presidente, pero punto, además, va a otro tema, es tan nostálgico el presidente de los 70 y de los 80, que pareciera pretender revivir una viejísima figura que ustedes recuerdan que era
los países no alineados. Entonces el presidente se imagina en su cabeza que estamos en ese mundo de la Guerra Fría donde estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, y a la mitad estaban unos países que no estaban ni con uno ni con otro. Pero Ricardo, la pregunta es, ¿quién es un...? Otras cosas, Luis Ernesto, usted se debe acordar, cuando Samper era presidente de Colombia, años 90, esto debió ser año 94 sería 95. Samper fue presidente de los no alineados. Del grupo de los no alineados. Se hizo una cumbre en Cartagena. Ahí hay un punto muy importante y es ¿cuál es el mejor aliado para Colombia en el contexto internacional? ¿Rusia o Colombia? Porque cuando un presidente hace una declaración en un contexto internacional, siendo, digamos, no es un analista político, no es un analista histórico, está mandando guiños, y por supuesto cuando uno hace una alianza estratégica con un país, pues implica reconocer, en el caso por ejemplo de los Estados Unidos, que claro que ha sido un país invasor, pero los valores sociales, económicos y democráticos que representa Estados Unidos no son los mismos de Rusia, y yo no tengo duda que Estados Unidos ha sido y será de lejos un mejor aliado para Colombia, algo que jamás podrá hacer Rusia, no solo geográficamente, sino en términos de valores democráticos, económicos, estamos tan distantes, así que entiendo perfectamente el comentario del presidente desde el punto de vista de un análisis histórico, de un análisis político, pero como cabeza del Estado, ese tipo de declaraciones lo que hace es generar una alineación estratégica con uno de los dos bandos. ¿Qué hizo él? Decir, yo no estoy con ninguno de los dos bandos, estoy con esa nebulosa de los no alineados, y ahí está el problema. Sí, en este momento, le repito, de invasión de Rusia a Ucrania, usted no puede decir, Néstor, no estoy con ninguno de los bandos. Pues claro que tiene que estar con uno de los bandos. Pero además esa nostalgia... Como dice Aurelio, voy a hacerle la pregunta a los oyentes, porque veo que hay muchos comentarios en redes sociales sobre este tema del que estamos hablando. Si usted cree que es lo mismo Estados Unidos que Rusia, que es la frase del presidente Gustavo Petro. Pero el presidente... La cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Estamos transmitiendo por plataformas, estamos en el canal de YouTube. Para quienes quieran opinar, este tema es lo que nos define de qué lado y con quién queremos estar ahora, en este momento de la historia. Pero ahora, a pesar de la afirmación, hay una enorme paradoja. Señor Juan Camilo. Y Néstor, no, es que ustedes estaban hablando de... presidente digamos en cuenta. Camilo, perdóneme que lo perdí, ya voy con usted, Juan Camilo. Permítame decir lo que iba a decir. Sí, no, iba a decir que a pesar de esta afirmación y de las ambigüedades del presidente Petro, hay una enorme paradoja, y es que ha habido pocos momentos en las últimas décadas en Colombia de tanta, digamos, alineación entre los gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Si alguien ha recibido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos es el gobierno del presidente Petro, ¿no? Todos los días hay una señal de apoyo, incluso en los momentos de dificultades políticas. El gobierno del presidente Biden hace una declaración. Pero Héctor, eso es cierto, pero tanto va el cántaro a la fuente que el cántaro se rompe. Yo sí creo que tienen que estar escuchando estas declaraciones del presidente, no con superficialidad, y por eso me preocupa que se amenace esa relación y ese respaldo de Estados Unidos, que para nosotros, por supuesto, es muy valioso, pero adicionalmente esta nostalgia del presidente Petro, de la Guerra Fría, pues ya no es el primer episodio hoy cuando trata de revivir los no alineados, sino recuerden hace unas semanas cuando hablaba también nostálgicamente sobre el muro de Berlín. María Consuelo, me recuerda aquí un oyente cuando yo digo cuáles son los valores con los que nosotros nos alineamos. ¿Qué hay en Rusia? En Rusia hay lo más parecido tal vez cuando lleva gobernando Putin, 20 y pico de años. Cada vez se parece eso más a una dictadura, persiguen a la oposición, invade países vecinos. En Estados Unidos, por otro lado, tiene razón este señor, hay poderes, hay libertades individuales, hay desarrollo. Y estamos desde hace mucho rato, esa discusión ya la pasamos hace rato, estamos desde hace rato, lo decidió la historia, del lado, entre otras cosas, porque cercanía geográfica que no es menor con Estados Unidos. Con Rusia, en América Latina, ¿quiénes están? Con Rusia está Venezuela. Está Nicaragua. Ojo con ese. Cuba. Con ese dato. Nicaragua. Está Cuba, sí, por eso. Entonces, porque nosotros tenemos ese litigio con Nicaragua. Esta discusión es meternos otra vez un poquito en el mismo escenario de la posguerra. Esa cumbre en donde habló el presidente Petro, en donde estuvo el presidente Petro en Europa, terminó sin siquiera la firma del documento final, diluido precisamente esa cumbre por este tema de la guerra en Ucrania. 8 de la mañana, 3 minutos, desde Londres, desde Europa, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, fue una discusión larguísima y era importante alcanzarla en este momento porque era la primera vez que se producía una reunión entre América Latina y Europa en 8 años. Hacía mucho tiempo que esto no ocurría. Y claro, se negoció muchísimo esa redacción, incluso se llegó a una versión tremendamente diluida. Llegaron a decir, por ejemplo, finalmente sacaron a Rusia de la declaración. Imagínate, cualquier referencia a Rusia se eliminó y en eso el presidente Macron decía que había sido súper importante la participación de Lula da Silva. Dice el presidente Macron que Lula nunca llegó tan lejos como algunos aliados de la OTAN, pero dice que estaba perfectamente lúcido sobre la naturaleza de esta guerra y sus consecuencias, incluso sobre los alimentos. Pero claro, quien frenó finalmente la declaración fue Nicaragua, porque de esa última declaración en que ya no existía ni siquiera la palabra Rusia dentro de la declaración, habían usado la palabra preocupación, que había preocupación por la guerra. Y quien se estuvo en contra de esa palabra, de usar la palabra preocupación, fue Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, quien además es aliado de Vladimir Putin, y fue el único de las 59 naciones que estaban presentes en esta reunión que se opuso y por eso no pudo salir adelante esta reunión. Ahora, lo cierto es que hay muchos presidentes de izquierda que están a favor de Rusia. Es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua. También se habla de Colombia en ese grupo, pero también hay dirigentes de izquierda que estaban en contra, y quizás el que habló más fuerte es el presidente de Chile, Gabriel Boric. Así debatía él en ese encuentro. Algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente. Esas eran las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric, en esa reunión, pero finalmente esa declaración no se consiguió. A Boric, que sabemos que va a ser en septiembre el anfitrión de esa conmemoración de los 50 años del golpe, Nicaragua, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lo llamó traidor por haber hecho esa declaración, Néstor.